Seguimos aquí en los charladitos, en esta alianza de Zona Franca del canal Red Más, La Silla Vacía y la Universidad Sergio Arboleda con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Tenemos hoy el placer de charlar con Claudia López, que llegó en bicicleta y está almorzando y todavía falta un mes de campaña. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Daniel, muy querido, a Juanes, muy querido, muchas gracias a la Universidad Sergio Arboleda por esta invitación, a Red Más, a La Silla Vacía, a todos los estudiantes que están aquí, mil gracias por acompañarnos en este charladito y ojalá nos entretengamos. Bueno, entonces generalmente arrancamos hablando de la vida de las personas, de su trayectoria. Está cayendo un aguacero brutal. Tenemos agüita, pero Nicolás Liendo, que es el decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio, quiere arrancar con un poco de picante político de coyuntura, Nicolás. Bueno, Claudia, espero que no te afecte la comida del sándwich. Pero mira, en la actualidad recientemente han salido unas encuestas y yo te quería preguntar porque cuando los candidatos a la alcaldía comienzan de primero en las últimas 4 campañas a la alcaldía, nunca terminan siendo elegidos alcalde. Tú comenzaste muy arriba en las encuestas y algunos dicen que vienes bajando. ¿Tú qué responderías y cómo ves tus posibilidades en relación a esas encuestas? A mí no me preocupan las encuestas, yo estoy completamente agradecida con los bogotanos que han sido súper generosos a hacer una campaña. Yo fui la primera que empecé y esto ha sido una carrera de relevos, de ir ganando etapa tras etapa y todas las he ido ganando. Primero le gané a mi buen amigo y un excelente candidato, Antonio Navarro, en una competencia súper reñida. Navarro llevaba más de un año haciendo campaña y yo hice una campaña relámpago, digamos, en un mes y logramos ganar esa primera etapa. Luego tuve que hacer una etapa por mi doctorado, suspendí un poco la campaña, me fui a mi universidad, Northwestern en Chicago, sustenté mi tesis de doctorado, me gradué, volví aquí, tercera etapa de la campaña, a ganarme la candidatura de una coalición alternativa. Competí también con amigos extraordinarios, con Luis Ernesto Gómez de activista, con Celio Nieves del Polo, un ratico estuvo Jorge Rojas, después se perdió en el camino. Y bueno, también fue una campaña intensa, como un mes y medio más o menos, muy interesante, y también gané con mucha holgura esa candidatura. Y ahora estoy en la recta final con estos 3 principitos. Y ha sido una campaña intensa, sin duda. Era obvio que se iba a apretar, pues es que 7, 8 meses de campaña, los otros no son mancos, son buenos, son talentosos, así que la alcaldía de Bogotá siempre es reñida. Este es el segundo cargo más importante de Colombia, no se lo regalan a nadie, mucho menos a una mujer hecha pulso, de manera que competida va a ser hasta el final, pero estoy segura que vamos a ganar, que los ciudadanos entienden que nos tenemos que unir, como lo he propuesto yo desde el día 1, por encima de partidos y por encima de diferencias, para sacar a Bogotá del mal momento en el que está. Bogotá aguanta un mal gobierno, pero no 3. Y llevamos 3 en línea en los que los problemas de inseguridad se han acumulado, los problemas de movilidad se han acumulado, los problemas ambientales se han acumulado, y por la corrupción de Samuel Moreno o el saboteo político entre Petro y Peñalosa no se han solucionado. De manera que esta es la oportunidad de sacar adelante a Bogotá y estoy segura que vamos a ganar y que voy a ser la primera mujer alcaldesa electa por voto popular en Bogotá. Tiene barra. Hablemos de quién es usted, de quién es su familia. Su familia ha sido importante en su propuesta política. Me acuerdo cuando se lanzó como candidata a la vicepresidencia de Fajardo, lo hizo en la casa de su mamá. Tenemos aquí una foto de cuando usted era muy chiquita. Yo creo que esta la saqué de su Twitter, debería tener que 7 años. Ahí debo tener unos 7 añitos, sí. 7 años con su papá y con su mamá. Con mi papá y mi mamá. ¿Quiénes son ellos? Pues a diferencia de mis competidores, yo no vengo de una familia de apellidos, de poder, de influencia política. Yo soy la hija de una maestra. Mi madre es maestra, fue maestra en Bogotá muchos años, enseñó en Bosa, en Ciudad Bolívar fundamentalmente, en Rafael Uribe, ha sido el gran ejemplo y el motor de mi vida. Gracias a ella amo la lectura, la academia, la educación. Y mi padre es un hombre humilde que llegó de Cucaita, Boyacá. Tuvo mucho menos educación que mi madre y se hizo a pulso, es un autodidacta, sabe de economía, de contabilidad, de contaduría. Empezó siendo el mensajero de una empresa que vendía químicos para extinguidores en Bogotá y parte de su berraquera y su esfuerzo es que terminó siendo el gerente, sin tener apenas bachillerato, de esa misma empresa. Le fue muy bien a lo largo de la vida y un día las FARC lo quebraron. Él traía panela de Cundinamarca
y vendía aquí abarrotes y panela, y a punta de extorsiones casi lo secuestran, lo quebraron. Y ha sido un gran ejemplo porque yo lo vi acumular dinero, capital, ser un empresario exitoso que ha reducido a nada a un puestico de vender queso y ser el mismo Reyes López, ¿no? ¿Y usted dónde creció en Bogotá? Ha sido un gran ejemplo en mi vida. ¿Cuál era su zona? Yo la verdad me conozco muy bien esta ciudad por mi propia vida. Nací viviendo en el centro de Bogotá, en La Concordia, ahí al lado de la Plaza La Concordia. Después vivimos en Puente Aranda, porque allá viven mis abuelos maternos y paternos. Mis abuelos maternos en el Gaitán Cortés y mis abuelos paternos en el Galán. Luego nos fuimos a vivir con mi madre en una escuelita en el barrio Garcés Navas y en el barrio La Granja, en la localidad de Engativá. Luego vivimos en Los Mártires, en el Eduardo Santos, en otra escuela pública. Y después de muchos años de ahorrar, como 20 años, finalmente tuvimos nuestra primera casita propia en Candelaria La Nueva, en Ciudad Bolívar. Ya ahí yo estaba en la universidad, yo soy la mayor de 6 hermanos. No les voy a contar el cuento de que quería estudiar medicina y no pude, se lo pueden ver en otro charladito. Pero lo cierto es que lo que es para uno es para uno. Después de intentar muchos años estudiar medicina, estudié biología. Finalmente me presenté al externado a estudiar finanzas, gobierno y relaciones internacionales, y lo que es para uno es para uno. Pasé la entrevista, me dieron el crédito del ICETEX y cogí por las ciencias sociales y me ha hecho muy feliz ese camino en la vida. Claudia, y ahí fue donde usted conoció a Enrique Peñalosa, una persona fundamental en lo que siguió de su carrera. Así es, era profesor del externado. Claro, pero hoy en día es objeto de críticas suyas en la campaña. ¿Cómo es esa relación con Enrique Peñalosa? Yo a Enrique le tengo un gran aprecio. Aquí hay gente que me da por peñalosista y hay gente que me da por petrista. Eso entonces, indica que todos están desinformados. Esa foto del 2014. Esa foto del 2014 fue cuando él ganó la candidatura presidencial del Verde. Yo competí. ¿Y son igual de altos? Pues como verás, no, a mí me tocó. O sea, cualquiera puede ver 1,5 metros. Enrique es un hombre bastante alto. Enrique fue profesor mío en el externado, desde esa época lo conocí a su padre. Tal vez el primer trabajo que yo tuve en el externado es que logré entrar como investigadora en el Centro de Investigaciones del Externado que dirigía el papá de Enrique. Y lo conocí, no era profesor mío, sino porque una de mis mejores amigas se enfermó, iba mucho más adelante que yo iba como en 3er semestre, ella iba como en 8º, y me dijo, ve, toma las clases por mí, pues para no perder el semestre. Entonces yo fui a atender y uno de esos maestros era Enrique Peñalosa. Y yo dije, este man tan pilo, ¿cómo sabe? Pero qué man tan arrogante y tan creído. Pero pilo sí era, digamos. Y ahí lo conocí como maestro. Yo trabajé toda la carrera, o sea, yo a lo largo de toda mi vida he trabajado, pues, porque tenía que pagar un crédito del ICETEX, tenía que ayudar a sostener a mis otros hermanitos. Yo fui tornera, electricista, sé armar equipos odontológicos, fui mesera, recreacionista, payasa, todo en la vida, investigadora después, porque tenía pues que ayudarme a pagar la universidad. Y entonces en la búsqueda de uno de esos trabajos, un día salió una convocatoria, se buscan estudiantes para asistentes de investigación, y yo dije, bueno, esto es mucho más fácil que ir a vender equipos odontológicos, ¿no? Entonces me presenté, me seleccionaron, y ahí construí una amistad muy bonita con el papá de Enrique Peñalosa, un tipo realmente extraordinario que conocía el mundo, el tema urbano a profundidad, conocía muy bien la política colombiana, y entonces ahí conocí a Enrique hijo desde otra perspectiva. Él empezó su campaña a la alcaldía. Y entonces uno de mis mejores amigos, Andrés Pacheco, tiene el mismo apellido aquí este joven, estudiamos juntos en la universidad, él era súper amigo y fan político de Peñalosa, y un día me dijo, mira, yo sé que a ti no te gusta mucho Peñalosa y tal, pero ese es un man chévere, se va a lanzar a la alcaldía y está buscando gente que le ayude a hacer investigaciones para su programa de Bogotá. Tú necesitas trabajo, te podrían pagar mucho mejor. Entonces yo fui y me presenté y le dije, vea, a mí este trabajo me gusta, me sirve, me pagan bien. Ahora, yo soy honesta con usted. Si yo tuviera que votar hoy, posiblemente no votaría por usted. Si eso no le importa, pues démosle, porque yo sí necesito comer, puede decir el trabajo. Y el hombre me dijo, no me importa, hágale, va a ver que va a terminar votando por mí. Y así fue, esto fue en los 90, apareció Mocus, ¿no? Enrique era un poco el joven renovador de la política, pero apareció Mocus, que era tan renovador y tan distinto, nos dio una tunda y ganó Mocus la alcaldía. Y la verdad es que yo creo Peñalosa? Que eso, sí, esa vez voté por Peñalosa. Y no por Mocus. No por Mocus. Peñalosa sobre Mocus. Y Mocus nos ganó. Y yo lloré mis ojos, ¿no? Me parecía un poco injusto como nos habíamos vuelto los politiqueros de la nada. Y yo decía, pero yo politiquera ¿de dónde? Digamos. Lo cierto es que para Bogotá fue muy bueno. Para el mismo Enrique, yo estoy segura que el primer gobierno de Enrique no hubiera sido tan bueno como fue
si no hubiera sido porque lo precedió Mockus, que realmente cambió esta ciudad, cambió la cultura ciudadana, cambió la cultura administrativa, acabó con el clientelismo, no le dio cuotas a nadie. Entonces fue realmente como recibir un carro recién refaccionado. Ahí trabajé con Enrique, fue un gran mentor, nunca lo he negado y siempre se lo he agradecido. Después la vida nos fue cambiando. ¿Por qué? Porque yo me fui a estudiar y a trabajar, él siguió en política. Y después cada paso en la política que dio Enrique, yo estuve más distante. Se fue a competir por ser candidato presidencial del Partido Liberal. Y yo le decía, pero Enrique, ya tu fortuna en la vida es que ya nadie se acuerda que fuiste liberal. Pues no, tú eres un hombre independiente, ¿para qué te vas a ese partido de quinta categoría que viene el proceso 8000 de San Pedro? O sea, entonces ahí renuncié ya y no trabajé con él. Después peor, se fue a hacer política con Uribe, peor para mi gusto, porque pena para Luis, para otros no. Y yo decía, pero bueno, yo estaba denunciando la parapolítica, había logrado meter casi a 20 políticos a la cárcel, casi me matan, en buena medida por denuncias del uribismo, y él se fue a trabajar con Uribe. Después eso nos distanció otro rato. Así que lo dejé de ver. Pero luego se acercaron. Lo dejé de ver como 10 años. ¿Por qué esa foto del 2014? Porque ahí yo decido incursionar en política, sí, digamos por primera vez. Me lanzo al Senado en el Verde, y el Verde en el 2014 hizo una competencia presidencial para escoger su candidato presidencial. Eran Camilo Romero, John Sudarsky, que venía de Visionarios, de ser senador de Mockus, y Enrique Peñalosa. Y yo apoyé a John Sudarsky. Hicimos campaña juntos, sí, él me apoyó al Senado, Mockus me apoyó a mí al Senado, lo apoyamos y perdimos. Y uno tiene que ser leal y respetuoso de las reglas. El que pierde en una consulta está obligado a apoyar al que gana. Así que esa foto es en Cable Noticias, me acuerdo. Pero fue más que un apoyo, entrando, porque fue su jefe de debate. O de programa. Jefe de programa. Entonces, él nos gana, ahí me lo encuentro yo por primera vez después de no verlo muchos años, nos había ganado y le dije, bueno, Enrique, ganaste en leal competencia, yo estaba con John, en lo que consideres que te podemos ayudar, aquí estamos listos, pues nosotros vamos a cumplir las reglas. Entonces Enrique nos pidió que le ayudáramos a hacer el programa, sobre todo, pues yo entendía bien el tema de conflicto armado, de sí, paz. Lo comprometimos a que respetara el proceso de paz. Él, por ejemplo, en esa elección dijo, si yo soy electo presidente, mantengo la misma mesa de negociación que preside Humberto de la Calle, continúa el proceso de paz, para nosotros era indispensable. Lo convencimos de la propuesta de crear el Ministerio de Bienestar Campesino, etcétera. Luego ahí lo apoyamos en su programa de gobierno, cumplimos las reglas y por eso esa foto y otras. ¿Y qué pasó en el 2015? Llegaron las elecciones regionales, Enrique pues estaba en el Verde, ¿no? Seguía en el Verde. Y en el 2015, Carlos Fernando Galán, que era presidente de Cambio Radical y estaba haciendo campaña con Germán Vargas, convencen a Enrique de que renuncie al Verde, se vaya a Cambio Radical. El siguiente partido después del uribismo, que 2 veces me hizo un atentado para matarme, fue Cambio Radical. Yo no había metido 10, había metido 22 políticos corruptos de Cambio Radical a la cárcel. Entonces, pues, digamos, ese era un camino que yo no podía seguir y eso nos terminó de distanciar completamente en la vida. Yo le reconozco hoy en la vida política, pues, yo lo respeto, si lo encuentro, lo saludo con afecto, digamos, no es un problema personal. Pero no tanto abrazo. Porque hoy, pues seguramente él no, porque está un poquito sentido por mis propuestas. Por ejemplo, yo creo que hay muchas cosas en esta alcaldía que van bien, ¿sí? Yo he dicho desde que empecé, Bogotá necesita hoy una persona como yo, que tenga el carácter para combatir la corrupción y el clientelismo, es una de las cosas que va mal en Bogotá, pero que también tenga la humildad y la generosidad para reconocer lo que va bien, continuarlo y sacar a Bogotá del saboteo. Sí. Y el liderazgo para hacer cosas que hacen falta. Ahora, ¿por qué Enrique está tan molesto conmigo ahorita? Fundamentalmente porque él cree que no hay clientelismo y corrupción, y sí la hay, sí han comprado concejales, sí hay mermelada, así nos quieren imponer el POT, por ejemplo, y eso es un desastre, esa práctica hay que acabarla. Y yo lamento mucho, obvio, yo lamento mucho que eso se esté dando como una práctica, eso es inaceptable. En mi partido yo he sacado a Josman Martínez, que es un concejal, que es un politiquero, que recibía plata que se sacaban de la Universidad Distrital, por ejemplo, lo tengo clarísimo, no lo puedo probar judicialmente. Sí, pero lo sé políticamente. Lo hice sacar no de la lista del consejo, lo hice sacar del partido. Sí, porque es que hay que liderar con el ejemplo. Entonces, eso va mal. La seguridad va mal. Basar nuestro sistema de transporte público en Transmilenio, que es una gran obsesión absurda de Enrique. Condenarnos al humo, al negocio de Volvo y en no hacer una red de metro, son 3 temas cruciales más lo ambiental que nos distancian hoy. Enrique ha talado árboles, le echa cemento a los humedales, Claudia, quiere destruir la reserva Vanderhamen.
En esas 4 cosas yo no puedo coincidir con él. Déjeme recoger un poquito en este trayecto de su vida política, que como usted dijo, pasó por la denuncia de la parapolítica, trabajando con León Valencia en la Corporación Arcoíris, también con la MUE. Me voy a saltar eso y voy a su chapuzón en la política electoral, ¿cierto? Que sucede en el año 2014. Así es. Como candidata del Partido Verde al Senado de la República. Y este es un extracto de video donde usted hace como el planteamiento de lo que es su propuesta en la política electoral. Soy Claudia López, politóloga, administradora, una ciudadana como usted, que por primera vez se deprimí para se mete esta aventura de ser candidata al Senado, la número 10 de la Alianza Verde. ¿Por qué me metí en esto? Porque creo que el Congreso tiene demasiado político corrompido y poca ciudadanía. Tiene demasiados intereses y poco conocimiento. Tiene demasiada cosa turbia y poca transparencia. Y nosotros, yo en particular, como la candidata número 10 de la Alianza Verde a Senado, podemos aportarle eso: ciudadanía, transparencia y conocimiento. Voy al Congreso porque me ilusionan 3 cosas: poder disminuir y sancionar eficazmente la corrupción, poder limitar la concentración y el abuso de poder que nos está matando, y tercero, construir equidad. Y llegó con 88.000 votos, la candidata más votada de la lista del Partido Verde, Nicolás. 81.000. Gracias por los 7 de ñapa, pero Pilas que le pongo fueron el detector. 81.000. Pilas que le pongo el detector. ¿no? Logré el detector de la silla. El detector de la silla te va a sacar ahí. Logré sorpresivamente, yo llevaba 4 años no viviendo en Colombia. Claro. Y dije, bueno, no tengo nada que perder. Yo creo que podemos apoyar la equidad, la paz, derrotar la corrupción. Desde el Senado, ya sé, digamos, iba en la mitad del doctorado, creo que puedo aportar. Y bueno, me eligieron y fueron 4 años Claudia, extraordinarios. te iba a preguntar sobre cómo es esta experiencia. Tú tienes un doctorado en ciencias políticas. ¿Cómo es la experiencia entre la academia, ¿no? Vincular la academia al proceso político colombiano? Has hecho tu doctorado en el exterior, que tiene otras dinámicas. ¿Qué cosas de la que aprendiste en la academia incorporas en tu campaña y en tu vida política cotidiana y qué cosas no? La verdad, esa retroalimentación, digamos, de tener, yo siempre digo, en esos 4 años del 2014 al 2018 yo hice un doctorado en ciencia política, académico, muy riguroso, con econometría, metodología investigativa. Fue muy útil, ¿no? La academia te invita a reflexionar, a crear conocimiento, a hacerte preguntas que no se han respondido, a buscar metodologías para con rigor encontrar soluciones. Y al mismo tiempo, estando en el Senado, hice un doctorado en política de verdad, ¿no? La verdad es que esa retroalimentación a mí me resulta muy útil, en todo, no la quito para nada en la vida. Me ayudó a formular con rigor las 14 leyes que logré aprobar como senadora, pese a que venía de una bancada muy chiquita, de solo 5 senadores. Luego demostré que no solamente tengo rigor y conocimiento para aplicarlo, sino capacidad de concertación con gente muy distinta a mí, sobre decir que yo no tenía pues mermelada ni nada para ofrecerles, ¿no? Los convencí con argumentos. Y soy autora de la ley ProBici, por ejemplo, soy biciusuaria de corazón y de verdad creo que ahí está buena parte de la movilidad sostenible. Y también en el Senado vi lo mejor y lo peor de la política. Realmente, en el Senado yo diría más o menos el 35 o 40% de la gente en cualquier partido es gente extraordinaria. Es gente bien intencionada, rigurosa, seria, decente, pero somos minoría todavía. El 60-65% es gente de las peores prácticas, el nivel de abuso que yo he visto contra los colombianos más humildes, contra el bolsillo, cómo se roban la plata, cómo negocian cupos de mermelada con el cómo vi a los ñoños negociar cupos, o sea, los vi, cómo los vi aprobar el IVA, 3 puntos de IVA que le friega la capacidad de comer a millones de familias en 30 segundos sin ningún debate, porque así los compró el ministro de Hacienda. Pero Claudia, o sea, cosas pregunta. absurdas y también debates extraordinarios con gente con la que yo tengo muchas diferencias, pero rigurosa. Paloma Valencia, por decirte Pero algo. por ejemplo, hay una distinción académica, ya que estábamos hablando de eso, pero también de la política cotidiana respecto a la diferencia entre clientelismo y hacer coaliciones de gobierno. Sí. Usted llegando a la alcaldía, eso implica repartir entre su coalición o nombrar secretarías con el apoyo de partidos, claro. ¿Hay una diferencia entre clientelismo y corrupción versus gobierno y coalición de gobierno o no? Obvio, cualquier politólogo riguroso lo sabe. Sí, hay una diferencia. Entonces, ¿cómo sería su coalición Ahora, y su gobernabilidad? Pues sin clientelismo y sin corrupción, digamos. Es que, primero, mi coalición es con la ciudadanía. O sea,
¿Quién es la parte más importante de mi coalición? ¿El verde? No. ¿El polo? No. ¿Activistas? No. Ustedes. Los ciudadanos, que son el 80% de los ciudadanos de Bogotá, que no pertenecen a ningún partido y no tienen la menor intención de inscribirse en ninguno. Esa es la realidad de hoy. Entonces, ¿quién pesa el 80% en mi coalición cuando yo llegue a gobernar? Los ciudadanos como ustedes. Entonces, ¿cómo quiero conformar yo mi gabinete? ¿Cómo lo he hecho yo cuando he tenido que conformar equipos de trabajo? En el Senado, en el PNUD, en la alcaldía cuando fui alcaldesa de Santa Fe, cuando fui directora de Acción Comunal. Yo no parto del supuesto de que el 20% de la gente que yo sí conozco, ¿sí?, con la que salgo a las calles, que son voluntarios, gente del polo, del verde, que en ese 20% están los mejores. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez en el 80% que yo no conozco, que es gente que se informa por las redes o por donde sea y vota por mí, están los mejores. Por eso yo creo en la meritocracia. Siempre, aún en mi UTL en el Senado, que no tenía ninguna obligación legal de hacerlo, decidí hacer un concurso público de méritos para nutrir 6 cargos. Y efectivamente, solo uno de esos 6 era una persona que yo conocía. Las otras 5 llegaron porque eran muy buenas, muy rigurosas, tenían conocimiento, experiencia, y gracias a eso pude hacer un buen Senado. Me voy a la pausa. Estamos con Claudia López, estamos en la Universidad Sergio Arboleda con los estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda. Hágame una bullita, muchachos. Ya regresamos. Seguimos en la Universidad Sergio Arboleda en este charladito con Claudia López. Claudia Charladita, ese es el hashtag con el que estamos trinando esta tarde y esta noche también, cuando estemos en Zona Franca. Claudia, hemos hablado de cosas chéveres acerca de su trayectoria, de cómo se... Ya va a sacar el puñal, Daniel. Eso, yo sabía que eso tan bueno no da tanto. No es ningún puñal. Va a salir el alacrán, no es nada. Digamos que hay una intensidad en la forma en la que usted asume la vida pública y la vida política, una intensidad que a veces la ha llevado a decir cosas acerca de personas, no solamente que ha tenido que retractarse en los estrados judiciales, sino también a personas que ahora la apoyan. Le voy a poner aquí un ejemplo de 2 de estas personas, el exministro del Interior, Cristo, y Lucho Garzón. O sea, el ministro del Interior es un torcido que cambia las hojas a la medianoche y además le salía de ver. No, por favor, un poquito de respeto. Don Lucho es un buen tipo, un bacán. Pero mi hermano, ya, deje vivir, hombre. Usted es un tipo muy valioso para que sea pues el Gerlain de la política. Dejen a la nueva generación. Pues eso demuestra que ambos, Lucho y Juan Fernando, son muy generosos, ¿o no? Y que usted tiene una gran capacidad de reconciliarlos después de esas trapeadas. Sí, y miren cuál fue el tema con el ministro. Yo era la única mujer de mi partido, de un partido chiquito, ¿no?, el verde. Juan Fernando, ministro del Interior. ¿Y por qué fue la pelea? Porque yo era autora de una ponencia, ¿sí? Yo ya había firmado la ponencia. Y el ministro del Interior decidió cambiar una hoja, cambiar el artículo que yo ya había firmado, porque le pareció más importante recoger la firma de otro senador. La ira que a mí me dio. Se nota, ¿no? Le dije, mi hermano, usted a mí me respeta, usted no me cambia las hojas que yo he firmado a su acomodo para meterme un artículo que yo no he conciliado. Claro, pero evidentemente usted no piensa que es un torcido, si no lo hubiera dejado llegar a su casa. El acto era torcido. Pero o sea, es que a ti usted no le te dijo, cambian. usted es un torcido. Pues claro, porque eso es hacer un torcido. Cambiarle a alguien la firma, ¿no?, un documento a la medianoche y llevarlo al día siguiente como si tú lo hubieras leído, eso no es leal, ¿sí? O sea, uno firma que no en el Congreso, eso pasa todos los días, ¿cierto? Las ponencias usualmente son colectivas, hay que recoger, no sé, 9 o 10 firmas. Entonces tú firmas con la confianza de que no le van a cambiar una coma a lo que ya tú conciliaste. Entonces, esa vez yo me puse muy brava, eso fue empezando el Congreso en el 2014. Y sobre decir que me cogieron respetico. Nunca en la vida me volvieron a cambiar una coma ni a saltarse una ponencia. Porque es que uno se tiene que hacer respetar en la vida. Claudia, y con Lucho, pues era un tema más suave. Digamos, ya a Lucho le dije, vea, mi hermano, ya, o sea, ya fuiste alcalde, ya hiciste una trayectoria política, también déjanos renovar la política. Yo por eso propuse en la consulta anticorrupción que hubiera un límite de máximo 3 periodos. Yo hoy, por ejemplo, todavía hay muchos jóvenes en general y jóvenes del verde que me ven, digamos, y lo he logrado motivarlos a que hagan política, ¿sí? Juanita Gobertus, por ejemplo, o Diego Lacerna, o Martín Rivera, o muchos de nuestros candidatos al Consejo. Entonces, chévere, ellos hoy necesitan de mi apoyo y yo feliz los apoyo para que ingresen en lo público. Pero si yo me estanco
20 años al frente de las candidaturas del Verde, pues los obstruyo a ellos. Sí, Claudia, pero Entonces, bueno, eso demuestra, digamos, carácter de mi parte, pero también que hay que trascender por encima de las cosas de forma, por encima de diferencias que no eran de fondo y escoger lo que nos une más de pero fondo. en estos dos casos hubo una clara reconciliación. Hoy en día están todos, pues ellos dos están apoyando la campaña, pero hay otros casos donde no ha habido reconciliación y creería yo que casi que Luego nunca la las habrá. diferencias serán de fondo, no de claro, forma. pero casos en los que se ha tenido que retractar, ¿Cómo cuáles? como Abelardo de la Espriella, como Luis Felipe Henao. alguno de los Ahí ha Génico, habido no, Jorge varias Alfredo cosas. Génico, si mal no No, estoy. yo con Jorge Alfredo, No, Álvaro me Uribe. equivoco. Bueno, sí. Y con Álvaro Uribe es increíble, francamente. Ese es el doble estándar, ustedes que estudian aquí Derecho. Yo a Álvaro Uribe le dije lo mismo en el estrado del Senado. Ese video es público. ¿Sí? Usted no solamente ha liderado el proyecto político que más condenados por parapolítica ha tenido, sino que además cogobernó con ellos. Se lo dije así, tal cual, en el estrado siendo senadora. Y lo dije también en una entrevista. Entonces, la justicia decidió que yo lo puedo decir en el Senado, pero que no tengo derecho a la misma libertad de expresión Pero si eso es estoy por en la una entrevista. inviolabilidad de los congresistas. Ah, bueno, pero es que la inviolabilidad de los congresistas no se acaba en el atril. Yo no dejo de ser congresista el día que cruzo una puerta. Eso es una discusión. Y era la misma expresión. Entonces, digamos que yo se los digo, y yo lo reconozco, yo soy una persona apasionada, y sé que a veces se me han ido adjetivos personales y descalificaciones personales que terminan por desvirtuar, más herir a la persona que reforzar el argumento principal que yo tenía. Y eso es algo que yo tengo que corregir, lo reconozco, digamos, con humildad. Hago todos los días, practico chikun, hago meditación, etcétera, porque si algo no tengo en la vida es paciencia y lo tengo que cultivar y mejorar, y lo digo con humildad. Perfecto. Y lo hago. Ahora, que se ha instrumentalizado muchas veces, los políticos con poder, nunca ha sido un ciudadano, nunca ha sido un ciudadano humilde de la calle, de a pie, que ha salido a decir, esa señora me agredió. No. ¿Quién ha usado la tutela para coartar la libertad de expresión? Hombres con poder y rabo de paja. Entonces, eso también tiene que abrir un debate sobre si para eso era la tutela o no. Claro, y ahí estamos dando una batalla. Y entonces una la he déjeme ganado, pasar otra la he a perdido. otro apasionamiento que tiene implicaciones más políticas. Esto fue el día de la inscripción de su campaña a la alcaldía de Bogotá. Me acompaña no solo un gran amigo de la vida, sino un exalcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, futuro presidente de Colombia, ¿qué tiene eso de malo? La reacción de Jorge Rojas. Rojas. El pobre Jorge Rojas, no, lo más chistoso no es eso, les voy a contar. Jorge Rojas, pues obviamente quedó atónito, ¿no? Porque pues él venía de votar por Petro. Entonces, la gente dice aquí, es que Claudia proclamó a Fajardo presidente. Bien, en el siglo XVIII, ¿no? Uno no proclama a nadie. Pues yo acababa de hacer, Sergio es mi amigo, no se los tengo que contar, ¿cierto? Quería llegar a la presidencia con él, obvio. Si quería llegar a la presidencia con él el año pasado, pues espero que sea presidente en el futuro, digamos. No veo cuál fue la gran chiva que revelé en ese momento. Pero pues claro, eso irritó a mucha gente y tal. Pero irritó sobre todo a Gustavo Petro. Sí, pero bueno, así es la vida, pues porque son competidores, pues que se tomen un tinto entre ellos y eso no es problema mío, digamos. Yo con ambos puedo hablar, por ambos voté. Por Sergio, porque creo en un proyecto político de centro, creo que el Verde, y esa fue mi propuesta al Verde estos 4 años, ustedes vienen de ser un partido de izquierda. Ustedes tienen que definir el centro en política para volver a la ciencia política. Es parte de mi tesis, digamos. ¿Quién ha ocupado eso que llamamos el centro, que no es ser tibio, ni no tener posiciones, ni no? El centro en cualquier democracia es lo que va entre ideas de centro izquierda y centro derecha. Somos personas que creemos en la ciudadanía, en el Estado, en el mercado, en la propiedad privada, en la democracia liberal y con instituciones, pero tenemos matices de enfoques y de cómo hacer las políticas públicas. Yo le dije al Verde desde que entré en el 2014, vea, ustedes pueden seguir siendo una fuerza más de izquierda en Colombia, el 4º o 5º partido de izquierda, o podemos apostar por movernos más hacia el centro, a ese espacio entre la centro derecha y la centro izquierda moderna, de democracia liberal, de un mercado incluyente, porque ¿quién ha ocupado el espacio del centro en Colombia? ¿Quiénes son los moderados en Colombia? El clientelismo. Los Royce, los Vargas Lleras son los moderados. ¿Por qué? Porque los extremos era la gente que estaba más con la lucha armada de la izquierda o con la lucha armada de la derecha. Pero había que ir y quitarle ese espacio al clientelismo y la politiquería que en medio de un conflicto armado se disfrazó de centro. Y ese es el proyecto que le propusimos al Verde, nos ha ido muy bien.
Es el camino por el que yo creo que hay que perseverar, es el camino que necesita, es una fuerza política que necesita no solamente Bogotá y Colombia. Y claro que yo espero que esa fuerza política llegue Y ese centro, no solo a la alcaldía, sino a la presidencia. Ese centro no solamente es, digamos, modernizante en términos de su planteamiento político, económico, social, pero también cultural, digamos. Y usted ya ha hecho historia política en Bogotá al ser la primera candidata abiertamente gay. Y esta es una de esas muestras, a mí personalmente me parece muy bonita. Con ustedes, la nueva segunda vicepresidenta del Senado, esa es Angélica Lozano. Mujer LGBT, feminista, abogada, activista de todas las causas en las que cree, por 4 años consecutivos la mejor representante a la Cámara, segunda mayor votación del Verde en el Senado y el amor de mi vida. El amor de mi vida, lo más importante. Y este ha sido un tema que no ha sido realmente tema en la campaña, pero que yo creo que le dice cosas a muchas personas que son o que tienen familiares o que son LGBTI. Sobre todo le debe decir mucho a la sociedad, digamos, esa es la belleza de Bogotá. Bogotá es una ciudad que ha acogido a todo el mundo a lo largo de la historia. Bogotá siempre nos ha dado oportunidades, ha sido una ciudad progresista, respetuosa, fue el epicentro de cultura ciudadana. Por eso, por esa diversidad de gente de todas las regiones, de todas las naciones, de todas las tendencias, de todas las orientaciones, de todas las razas, esa es la riqueza de Bogotá. Por eso Bogotá tiene la democracia más moderna de Colombia. Por eso Bogotá produce 1/3 de la riqueza de Colombia. Por eso en Bogotá tenemos una economía pujante que produce la mitad de los impuestos del país. Por eso Bogotá construye más igualdad que el resto. No es casualidad, es justamente por esa diversidad. Eso de la ciudad. Y esa ciudad que tiene hoy 481 años de historia, esa ciudad va a elegir por primera vez una mujer diversa, hija de una maestra, de un proyecto de centro, a la alcaldía de Bogotá. Eso no es casualidad, esa es parte de la belleza de Bogotá. Claudia, pero esa exposición muy valiente y creo yo muy moderna, ¿no?, de ser gay y tener una pareja, no puede ser también un costo en una carrera de la alcaldía donde hay grupos cristianos, por ejemplo, moviéndose, o personas con posiciones de derecha, digamos. Yo no soy mujer diversa, hija de una maestra, eso no quiere decir que yo soy valiente. Eso quiere decir que esa es mi vida. Y uno en la vida tiene que ser auténtico. Yo soy lo que ustedes ven. Este 1,5 metros apasionado, formado, con carácter, que ha luchado contra la corrupción, por la igualdad, contra la violencia, porque ustedes tengan un mejor país. Perfecto. Eso les puede gustar o no les puede gustar, pero yo no voy a dejar de ser lo que soy. Yo no voy a enclosetar mi carácter, mi origen, mi vida, para que a no sé quiéncito le guste. Eso sería traicionarme a mí misma. Claudia López. Yo soy orgullosamente Claudia López y voy a ser la primera mujer alcaldesa de Bogotá. Después de la pausa vienen las preguntas corchadoras, tal vez tan corchadoras como las de José Gabriel, de los muchachos de la Sergio Arboleda. Ya regresamos, muchachos. Seguimos en la Universidad Sergio Arboleda en esta alianza con la Sergio, con la Silla Vacía y con el Canal Red Más y Zona Franca. Charladito con Claudia López, candidata del Partido Verde a la alcaldía de Bogotá y del Polo también. Tenemos unas preguntas de ¿quiénes son, Lewin? Así es, de unos maravilloso grupo de transformadores de Bogotá que descubrimos haciendo reportería, 50. Claudio, número de 1 a 3 para ver cuál de ellos hace la pregunta. 3. 3. Bueno, la número 3 es Juanita Díaz. Ya van a ver en pantalla su pregunta. Ella es una líder contra el abuso sexual, ¿no?, muy importante entre los jóvenes de Bogotá. Aquí está la pregunta. ¿Cuáles son sus medidas con enfoque educativo para prevenir la inseguridad e incrementar la seguridad en barrios y en transporte público? Juanita, muchas gracias por la pregunta. Sin duda, el tema de la inseguridad y del robo, del hurto, nos está haciendo la vida a cuadritos en este momento en Bogotá. Es una de las cosas que van mal. Varias cosas hay que hacer, Juanita. Primero, yo quiero decir que para recuperar la seguridad en Bogotá, yo quiero posesionarme y dirigir como la jefa de policía, justicia y cultura ciudadana. Las 3 cosas se necesitan. No solamente tenemos que incrementar policía, no solamente tenemos que entrenarla mejor, no solamente tenemos que ponerles cámaras y otros controles para que no hagan abusos absurdos como coger al Hospital San Ignacio con gases lacrimógenos como lo hizo ayer el ESMAD. O sea, una cosa que a quién le cabe en la cabeza. Sino que además tenemos que
lograr y darles la orden de que hagan lo prioritario. A Juanita le diría, mientras yo sea alcaldesa, la policía se me dedica a 3 cosas. Claramente no a perseguir a jóvenes en parques, ni a vendedores informales en los andenes, que es gente humilde tratando de ganarse la vida decentemente. La policía en Bogotá va a estar dedicada, cuando yo sea jefa de la alcaldía, a capturar atracadores, eso sí que nos están haciendo la vida cuadritos, violadores de niños y mujeres, y narcos y jíbaros. Por ahí alguien dijo drogadictos. Los drogadictos son un problema de salud pública. El 80% son enfermos. A nadie lo meterían a la cárcel. Mi hermano, a nadie lo meterían a la cárcel por tener diabetes. Si usted tiene alcoholismo, drogadicción, otros problemas de salud mental, usted necesita ayuda de salud pública. Que me lo traigan sus maestros, sus amigos, sus papás. La policía que me traiga al narco, al jíbaro y que selle la olla. Son 2 cosas distintas. Segundo, sí, justicia, porque nada sacamos con capturarlos si quedan libres porque no se judicializan a tiempo. Aquí estudian derecho. A mí me aterra cuando la gente dice, es que esos jueces que son tan condescendientes con los delincuentes. No, no es condescendencia, es que esto es un Estado de Derecho. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar retenidos más de 36 horas sin que el Estado los judicialice o les diga por qué? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué queremos que otros sí tengan esa carga? Lo que tenemos que tener es el doble número de URIs, el doble número de fiscales 24 horas, técnicos judiciales que sí saben recoger la prueba, custodiarla, presentarla ante la justicia y más cupos carcelarios para fortalecer el sistema de justicia. Y por último, cultura ciudadana. Yo obviamente tengo como una de las 3 prioridades bajar violencia contra mujeres y niños en todas sus formas, que no se justifique, que no se concilie, que no nos digan que es un tema menor y que es un tema privado. La violencia contra las mujeres ni es menor ni es privado, es una pandemia en esta sociedad. Pero la raíz, además de tener justicia, la raíz es machismo, es una raíz cultural, es machismo, como buena parte de las tragedias, lo que pasó con Jonier, por ejemplo, es un origen en clasismo. En esta ciudad hay racismo. Esa tiene que ser parte de la cultura ciudadana del siglo XXI, hacer transformación cultural de ese tipo de comportamientos para bajar violencia racista, violencia contra las mujeres, violencia contra los niños, violencia intrafamiliar. Afortunadamente, por primera vez en estos charladitos tenemos una mujer en el panel, y también va a ser la pregunta, le va a tomar la pregunta a los estudiantes de la Sergio Arboleda. Angélica Latorre, periodista de Zona Franca. Bueno, Darwin, primero que todo, cuéntanos con una palabra cómo definirías este charladito, ¿cómo te pareció? No, me parece genial, es una gran candidata y bienvenida a la Sergio, Claudia. Gracias, mi hermano, muy generoso. Bueno, Darwin, ahora sí cuéntanos qué estudias y cuál es tu pregunta. Soy estudiante de política, me pregunta puntualmente, pues esta nace de un contexto en el cual lo supimos muchos, muere un joven de la Universidad Javeriana por suicidio, por bullying y varios temas, y me pregunta puntualmente es, ¿qué medidas tomaría usted para priorizar la salud mental y prevenir el suicidio en las universidades de Bogotá bajo este contexto? Bueno, mira, estábamos conectados con la pregunta anterior. La salud mental es tan o más importante que la salud física, y eso no se está realmente abordando como parte de la salud pública en Bogotá. Los alcaldes en Colombia tenemos un régimen, digamos, de privados, de aseguramiento privado en salud, pero las autoridades públicas somos responsables de la salud pública y preventiva, ¿sí? Y en la salud pública nos hemos concentrado solo en salud física. No hay salud mental. Lo primero que hay que hacer es incorporar salud mental como parte del programa de salud pública y preventiva de la alcaldía e invertir en él. Lo segundo, identificarlo a tiempo. Si nosotros tuviéramos, uno no puede esperar en ninguna enfermedad, mucho menos en una enfermedad de salud mental, a que la gente llegue enferma en condiciones críticas a la fila de una BPS o un hospital. Para eso tiene que haber salud al hogar, salud territorializada, equipos interdisciplinarios, médico, enfermera, psicoanalista, que vaya a los hogares, sobre todo a los hogares más vulnerables, sí, que identifique a la familia, que los diagnostique, que les haga seguimiento a tiempo, que los reporte al especialista ahí, con telemedicina, no poniéndolos a hacer filas. Y además les deje medicamentos. Yo les digo, si algo a mí me parte el alma en esta campaña, es pasar por zonas populares y ver a viejitos que además de pobres y además de enfermos, se tienen que montar en un Transmilenio no sé cuántas horas para hacer fila en un dispensario para que les entreguen un ibuprofeno. ¿Cómo es posible que hay Rappi para llevar domicilios y no hay algo parecido a Rappi para llevar medicinas a medicinas populares? La corto para tener más preguntas. Claudia, Angélica. Bueno, Valentina, cuéntanos entonces, ¿tú qué te preguntas tras este charladito? Bueno, puntualmente mi pregunta es, ¿qué medidas tomaría usted para disminuir las tasas de informalidad laboral que se han presentado con los migrantes venezolanos?
Bueno, en general, Valentina, te diría, la informalidad en Bogotá es una realidad colombiana. Lo primero es no hacer daño. La economía informal produce la mitad del empleo en Bogotá. Coger la bolillo y levantar la bolillo ni formaliza la economía popular ni dignifica a quienes están haciendo ese trabajo. Entonces, si no tenemos mejor empleo que darles, no les quitemos la comida a la boca, eso es infame, ¿sí? Segundo, tratemos de tener formalización inteligente. No les subamos los costos, hagámosle la vida más fácil, no les pongamos impuestos de entrada, ni a los vendedores informales ni a los emprendedores jóvenes. Si de entrada los clavamos con 35% de impuestos, pues es muy difícil que puedan salir adelante y que no fracasen sus innovaciones en los primeros años. Yo pienso como alcaldesa, como parte de la formalización, darle a la formalidad un espacio de organización sin bolillo, por horarios, por tipos de producto, en condiciones absolutamente legales, que no haya microtráfico ni nada por el estilo, ofrecerle a la gente que está en el espacio público entrenamiento laboral en otro tipo de actividades. Sí. Créanme, estar al sol y al agua no es fácil. Crear la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior para invertir en tecnología, para coinvertir en formalización laboral y para dar educación superior gratuita y sin ICETEX, en concreto con los migrantes venezolanos. ¿Y le parece Hay que generar... si retomamos esa respuesta para que me quede más tiempo en la última pausa? Seguimos con la pregunta sobre el tema de la migración venezolana. Con más preguntas de los estudiantes de la Sergio Arboleda, nos vamos a una pausa. Háganme un ruidito, muchachos, por favor, y ya volvemos. Seguimos en la Universidad Sergio Arboleda, hashtag charladito, no, Claudia Charladito, perdón. Y me había ido cortándolas sobre una pregunta acerca del tema de la migración. Sí, señor. Miren, 3 cosas muy concretas sobre el tema de la migración de Venezuela. La primera, por encima de las diferencias, apoyar todas las acciones diplomáticas y pacíficas que nuestro gobierno tome para restablecer la democracia en Venezuela. La gente se está yendo porque hay una dictadura que los tiene al hambre. Lo mejor, ¿qué quiere un venezolano? Pues volver a su país, lo mismo que quería un colombiano cuando aquí nos estábamos dando plomo, y a Venezuela llegaron 4 millones de colombianos. Que eso no se nos olvide nunca. Lo segundo, solidaridad, cero xenofobia, especialmente con mujeres y niños que en este momento necesitan atención. Pero lo tercero también lo digo con absoluta claridad. Una cosa es la solidaridad y otra cosa es la tolerancia con el crimen o con el abuso contra colombianos en Bogotá. Venezolano, mexicano o cualquier extranjero que esté en robo, en delincuencia, en narcotráfico, no es que se va a la cárcel, se va de Bogotá y del país. Existe un instrumento que se llama deportación y tenemos que usarlo para quienes abusan en delincuencia contra los colombianos. ¿Y tenemos más preguntas, Angélica? Tenemos una pregunta de Camilo Reyes, que no puede estar con nosotros porque está recién operado, pero él mandó su pregunta, no se quería perder el charladito. Entonces su amiga Juliana la va a leer. Gracias. Bueno, la pregunta que te quería hacer, Camilo, es que ¿usted cree que la violencia en la ciudad puede reducirse considerablemente si hay mayores oportunidades de educación para la población? ¿A partir de cuáles estrategias? Y sí, déjeme meterle ahí propuestas como la creación de 250.000 cupos en la universidad distrital. Que no es mía, porque es falsa y es infundada. De otro candidato. Son 5.000. No, a veces parece un concurso de locos, de verdad. Voy a hacer 60.000 cupos universitarios, voy a estudiar 500.000 programadores. La distrital tendrá 250.000 cupos. Muchachos, en 152 años de historia, la mejor universidad de Colombia, que es la Universidad Nacional, ha creado 52.000 cupos en Colombia. Bueno, para que tengamos un sentido de las proporciones de cuando hablemos de estas propuestas. Para ser directa, sí, sin duda crear oportunidades a tiempo para los jóvenes, para los niños, y la educación es el mayor vehículo de movilidad social. A mí no me gusta un poco ese vínculo porque es como decirle a la gente que no tiene oportunidades que va a ser delincuente. Eso es prejuicio, ¿no? Muchos de los delincuentes de Colombia, como Samuel Moreno, se graduaron de Harvard, de manera que pobreza no está correlacionado con delincuencia. Pero falta de oportunidades es una pérdida de talento, de vida, es una causa de resentimiento y puede ser también una causa de que jóvenes terminen delincuencia. ¿Qué hay que hacer? Lo primero y lo más importante, qué pena si me tome un minuto. La educación de calidad arranca teniendo hijos amados y deseados. Ahí arranca la educación de calidad. Por eso una de las mejores noticias de qué está pasando en Bogotá, tal vez el mayor logro de Enrique Peñalosa, es haber reducido en 30% la tasa de embarazo adolescente indeseado. Eso quiere decir más niños con oportunidades, menos niños pobres y más mujeres empoderadas y autónomas. Maravilla. Segundo paso, tener primera infancia. Es tal vez el descubrimiento social de ciencias sociales más importante del siglo XX. Hoy sabemos que un peso, si usted tuviera que escoger, ese fue el dilema que se hizo la economía institucional, las ciencias sociales y la ciencia política. Si usted tuviera que escoger un peso
o en primera infancia, o en básica, o en media, o en superior. ¿Dónde tiene mayor retorno humano y de rentabilidad económica para ese ser? Y la respuesta global en todos los países es en primera infancia. ¿Por qué? Porque en los 3 primeros años de vida se forma nuestra estabilidad socioemocional, nuestro cerebro. Si usted tiene desnutrición crónica su primer año de vida, yo le puedo poner el maestro más excelente y la mejor escuela a los 7 años. Ya quedó reducido a parte de sus capacidades subdesarrolladas. De manera que primera infancia es el segundo paso para dar oportunidades. En Bogotá no cumplimos la ley de primera infancia. En Bogotá, 25.000 niños entre los 0 y los 5 años no tienen garantizada su comida, su atención, su jardín, su prejardín. Es un mandato ético, si queremos ser una sociedad desarrollada y justa, cumplir la ley de primera infancia en Bogotá. Lo tercero es básica y media. Ahí no tenemos problemas de cobertura, pero sí tenemos problemas de calidad. Hay que mejorarlos con los maestros, con la innovación. Y por último, en educación superior, haciendo un esfuerzo enorme, con la inversión más grande que va a hacer Colombia, Bogotá, en su historia. Vamos a crear la Agencia de Ciencia, Innovación y Educación Superior y a ofrecer 20.000 cupos inicialmente en los 4 años, es decir, el 40% de lo que ofrece en Colombia la Universidad Nacional. 5.000 al año. 5.000 al año. En realidad 6.000 porque el primer año nos vamos a demorar creando la agencia, etcétera. 20.000 cupos de educación superior, gratuita, sin ICETEX, de calidad, en lo que los jóvenes y sus familias escojan, pero que tenga vinculación a oportunidades de innovación, emprendimiento y empleabilidad. Vamos cerrando, le hemos hecho una pregunta a todos los candidatos, Claudia, es que por la reforma del equilibrio de poderes, si usted queda de segunda, tendría derecho a ocupar una curul en el Consejo de Bogotá. ¿Lo haría? Es una opción, sí, la consideraría, creo que es una opción que da la democracia. Hoy vengo de la Universidad de La Sabana, que estaba en otro debate con mis 2 compañeros, con Miguel Uribe y con Carlos Fernando, y nos preguntaron si alguno de los otros vincularía a su gabinete a los competidores. Los 3 dijimos que no. Y yo dije, no por respeto a la democracia, digamos, yo creo que quien pierde las elecciones tiene una función de control político tranquilo que es bueno que ejerza, y por eso el Consejo es una oportunidad, pero yo voy a ser alcaldesa y alguno de ellos va a ser concejal. Y con eso nos podemos ir. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes, muchachos. Y nosotros nos vemos. Chao.